Así que vamos a darle lectura al versículo 32 y lea con atención y examine cada frase de este texto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, el versículo 33, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Mire qué detalles. Siéntese por favor y comenzamos en el versículo 32. Realmente me gozo cuando la palabra contiene tantos detalles importantes, y mi gozo es mayor cuando logro discernir lo que Dios nos está diciendo espiritualmente en cada palabra, en cada expresión, en cada detalle. Así que en esta tarde vamos a meditar en esta reflexión que se llama la obra completa de expiación. Repita conmigo: la obra completa de expiación. Hoy terminamos el capítulo 16, que ya tiene meses que comenzamos, hermanos, y que hemos venido verso a verso, texto por texto, explicándole cada parte de la Escritura, y hemos aprendido muchas cosas importantes. Y este capítulo 16 está lleno de revelación y de enseñanzas espirituales para todos nosotros. Y un tema sobresalta. Hay una enseñanza principal que resalta en este capítulo 16. Yo no sé si usted lo ha notado en todas las veces anteriores que le he compartido acerca de este capítulo 16, pero la enseñanza principal que resalta en el capítulo 16 es la expiación. Repita conmigo: expiación. Y a mí me interesa, hermanos, que como pastor de ustedes puedan aprender, puedan conocer, puedan discernir el significado de la expiación. Por ello le he hablado mucho de la expiación en el capítulo 16. Siempre se habla de la expiación. Es el tema principal del capítulo 16. Ahora, ¿qué es la expiación? Es importante que cada uno de nosotros como creyentes tenga conocimiento acerca de la expiación. Sería una tragedia que estuviéramos en esa ignorancia y que no supiéramos qué es la expiación. Por eso en mi corazón como pastor hay una carga de enseñarle todos estos aspectos que tienen que ver con la doctrina de la salvación. Porque se nos habla mucho de la salvación y creemos que somos salvos por gracia, hermanos. Creemos que ya tenemos la salvación, y es verdad. Pero para que se lograra la salvación, para que la salvación fuera un hecho consumado, hay muchos aspectos que están de por medio, y uno de ellos es la expiación. Si no hay expiación, no hay salvación. Si la expiación no se hubiera consumado, realizado en la cruz, en la muerte de Cristo, no tuviéramos salvación, ni perdón de pecados, ni promesas en relación a la eternidad. Así que yo voy a terminar este capítulo haciendo énfasis en la expiación. ¿Por qué? Porque es una de las doctrinas fundamentales de la obra de salvación.
Yo no sé hasta esas alturas, después que yo les he hablado mucho el capítulo 16, casi todos los versículos se los he venido explicando en los miércoles que me toca participar. Yo no sé hasta este momento cuánto conocimiento usted tiene de la expiación, cuánto entendimiento tiene de la expiación. ¿Será que puede usted compartir acerca de la expiación con algún compañero de trabajo y explicarle qué es la expiación? A ver, vamos a hacer una prueba. De los que estamos aquí, con toda sinceridad, levanten sus manos los que se sientan capacitados para compartir a alguien, para testificar a un compañero de trabajo, a un amigo, un vecino, acerca de la expiación. A ver, levanten sus manos los que se sientan capacitados. El hermano Anastasio, la hermana Santa, la hermana Gloria. ¿Y los demás? ¿Qué es la expiación? ¿Qué concepto tiene de la expiación? ¿Qué entendimiento tiene de la expiación? Y es un tema que nos debe de interesar. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Usted debe de conocer la palabra. Debe de tener entendimiento de todo lo que está en la palabra y debe de tener la capacidad de compartir y testificar a otro de todo lo que la palabra enseña. Y aquí la palabra está hablando de la expiación. Por eso dice, hará la expiación. Así que hoy yo termino en este capítulo acerca de la expiación. Si aprendió, gloria a Dios. Y si no aprendió, es problema suyo, ya no es problema mío, porque yo de muchas maneras en todo el capítulo 16, desde el versículo 1, hermanos, en todos los meses atrás, he venido hablándole de la expiación, y lo enseño hasta en el discipulado que estamos impartiendo, ¿verdad, mi hermano Miguel? Hasta en el discipulado. Ahí yo comparto estos temas de la expiación para que el nuevo creyente vaya creciendo con un fundamento claro acerca de la doctrina de la salvación y entienda todo el proceso, lo que estuvo de por medio, como lo que hoy estamos hablando, la expiación. Así que si usted todavía no tiene un conocimiento claro de la expiación, no se me distraiga. Ponga mucha atención. Y si es posible, escriba algo, porque le va a ayudar. La expiación, obviamente no le voy a dictar. Yo estoy compartiendo, pero lo que usted pueda captar, escríbalo. Amén, si puede. La expiación, esta bendita palabra. Y digo bendita porque es palabra de Dios. La expiación debemos entender como la acción. Escuche y ponga atención en esto. Esto es la expiación a manera de concepto, a manera de definición, a manera de idea. Es la acción de quitar la culpa pecaminosa mediante la muerte de un sustituto en lugar del pecador. Eso es la expiación. La acción de quitar aquella culpa pecaminosa por medio de la muerte de una tercera persona en lugar del pecador. Eso es la expiación. En este caso, el Señor Jesucristo fue nuestro sustituto. Nosotros merecíamos morir, pero el Señor tomó nuestro lugar. El Señor tomó mi lugar, tomó su lugar, suyo, mío como pecador, y fue a la cruz a morir en nuestro lugar. Y gracias al derramamiento de su sangre, todos nuestros pecados fueron quitados en su sacrificio. Toda la condena de muerte que estaba contra nosotros, toda la culpa que había en nosotros, Cristo la tomó y fue a la cruz y pagó y derramó sangre para que ahora todos nuestros pecados sean perdonados. Esa es la expiación, hermanos. La acción divina en la cual Dios quita todo lo pecaminoso
toda la sentencia, toda la condena, toda la culpa por medio de la muerte de Cristo, derramando sangre en expiación. Esa es la expiación. Espero que usted pueda retener este concepto, hermanos. Ahora, Jesucristo, para expiar nuestros pecados, llevó el castigo que nosotros merecíamos. Y la Biblia dice que murió en nuestro lugar. ¿Dónde dice eso? Que murió en nuestro lugar. Romanos 5:8. Ahí lo dice claro. Romanos 5:8. Ahí está. Hasta de memoria no lo deberíamos de saber. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo usted, yo, pecador, Cristo murió por mí. Amén. Y en esa muerte derramó sangre para quitar toda la condenación que estaba sobre nosotros. Ahora, lo que hizo el Señor, esto que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí, ¿sabe qué es lo sorprendente? Que ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. Tenía que ser Él, solamente Él, únicamente Él. Y cabe la palabra exclusivamente Él, el Hijo tenía que ser. Y no el Padre. No podía ser el Padre. Tenía que ser el Hijo. Porque el Hijo, viniendo en ese oficio sacerdotal, cumpliría lo que la ley de Dios exigía. Porque en el Antiguo Testamento la expiación era un oficio sacerdotal. Así fue establecido por Dios. Solamente los sacerdotes podían hacer la expiación. Fuera de ahí, ningún creyente, si no era sacerdote, no podía hacer la expiación. Aleluya, gloria a Dios. Solamente los sacerdotes. Así que la expiación era un asunto sacerdotal. Era un oficio sacerdotal. Por lo tanto, era necesario que fuera el Hijo. Escuchen lo que estoy diciendo. Era necesario que fuera el Hijo en calidad de sacerdote, el único que podía llevar a cabo, el único que podía cumplir con la obra de expiación. Y eso está revelado en Levítico 16:32. El Hijo tenía que ser la obra de expiación. Miren, hará la expiación el sacerdote que fuere Cristo. Porque la palabra Cristo es ungido. Mire qué claro está. Qué poderosa es la palabra. Ahí está revelado proféticamente Cristo, que Él tenía que hacer la expiación. Hará la expiación el sacerdote que fuere Cristo, ya que la palabra Cristo significa ungido y consagrado para ser sacerdote. ¿En lugar de quién? Mire lo claro de la palabra, hermanos. ¿A poco no es poderoso entender esto? Y yo lo estoy entendiendo con la mente de Cristo, con el discernimiento. Ahí se menciona que solamente el Hijo ungido y consagrado podía hacer la expiación como sacerdote en lugar de su Padre. Para el que tiene discernimiento, hermanos, esto se le abrió así la pantalla en la eternidad, ¿verdad?
Esta palabra nos metió en una dimensión espiritual que tiene que ver con la eternidad. Oh, mi hermano, yo quisiera que todos desarrolláramos esa habilidad de tener la mente de Cristo para entender espiritualmente la palabra. Eso es lo que busco cada miércoles al predicarles de esta manera, al enseñarles de esta manera con discernimiento. Que usted vea a Cristo en la palabra, que cada vez que usted vaya a la Biblia usted vea a Cristo, la obra de Cristo, la acción de Cristo, a Cristo, más allá de la letra en el lenguaje humano, que usted mire la realidad de Dios, la realidad de Cristo. Ahí está revelado. El Hijo tenía que ser, no el Padre. Tenía que ser el Hijo. Ahorita voy a explicar por qué el Padre no podía ser. Y obviamente está hablando de Aarón y de sus hijos, pero más allá de las personalidades de Aarón y de su hijo, hermanos, simplemente son figuras de realidades de la deidad de Dios. En este contexto, la palabra hijo que se menciona aquí revela a Cristo en su ministerio sacerdotal. Él vino a la tierra como hijo para cumplir el oficio sacerdotal que la ley exigía, y de esta manera hacer la expiación para todos nosotros. Por ello, escuche, el Señor Jesús, como Hijo de Dios, fue consagrado y fue ungido, como dice ahí, desde el vientre, de cuando estaba en el vientre, por el Espíritu Santo, y se le fue dado el nombre de Cristo, ya que la palabra Cristo significa ungido. Y de una manera más profunda, la palabra Cristo tiene que ver o revela a Cristo, revela al Señor como el Mesías ungido. Cristo, Él es el Hijo ungido. El sacerdote ungido y consagrado es Cristo. Y únicamente el Hijo, como Mesías ungido, es decir, como el Cristo, el ungido de Dios, era el único que podía realizar el sacrificio de expiación con su propia vida. No el Padre, solamente el Hijo. ¿Y por qué el Hijo sí y por qué el Padre no? Bueno, porque el Padre, Él no podía hacer la obra de expiación. Y yo quiero que piense por qué. Yo quiero que medites por qué el Padre no podía hacer la obra de expiación. ¿Alguien pudiera decirme por qué el Padre no podía hacer la obra de expiación? Y de hecho aquí está la revelación a manera de semilla, a manera de sombra. Era el Hijo en el lugar del Padre. El Padre no podía hacer la obra de expiación. Hablando espiritualmente, Dios como Padre no podía hacer la obra de expiación. En calidad de Dios no podía hacer la obra de expiación, porque Dios el Padre, en su estado divino y eterno, Él no puede morir. Como Dios no puede morir. Y para que se hiciera la obra de expiación, el que hiciera la obra de expiación tenía que morir, tenía que haber muerte de por medio. En cambio, el Hijo, ungido y consagrado como Mesías, como hombre ungido, sí podía ir a la cruz, derramar su vida en sacrificio y derramar su sangre en expiación, para que su sangre nos limpiara y nos santificara a todos. Dios, en su estado puro divino, no puede morir. Pero si ese Dios viene a la tierra en forma de hijo, en forma de hombre, ungido y consagrado como sacerdote, sí puede ir a la cruz,
y morir, no como Dios, porque Dios no puede morir, pero sí puede morir como hombre, dando su vida en sacrificio para expiación de todos nuestros pecados. Y eso fue lo que sucedió en la cruz. Por eso Dios se encarnó en forma de hombre y se le dio el nombre de Cristo, el ungido, el consagrado. Y en ese oficio va a la cruz y hace la expiación por todos nosotros. Pero se mencionan otros detalles, las vestiduras. En ese mismo verso dice: y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras consagradas. ¿Qué tienen que ver esto con Cristo? ¿Cómo aplicamos esas vestiduras a Cristo? ¿Cómo relacionamos esas vestiduras sacerdotales en una realidad espiritual en la vida de Cristo? Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Las vestiduras sacerdotales que se mencionan aquí representan el testimonio justo y santo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese era un requisito para el Mesías. Era un requisito para aquel que fuera a hacer la expiación. De entrada, en lo literal, el sacerdote, cuando iba a entrar al santuario a hacer la expiación, tenía que ir vestido de estas vestiduras de lino fino, porque era una vestimenta especial para presentarse delante de Dios. Tenía que llevar esta clase de vestimenta para estar en la presencia de Dios. Era un requisito. Aplicándolo a Cristo, el lino fino habla de la justicia. El lino fino representa acciones justas. Que fueran vestiduras sagradas me habla de la santidad. Así que para Cristo, hermanos, dos características importantes en su vida. Cristo moralmente y espiritualmente, como sacerdote ungido de Dios, estuvo humanamente, moralmente, terrenalmente vestido de justicia y de santidad en todo lo que hacía. Sobresale en la vida de Cristo esas dos virtudes. Él fue un hombre justo en toda la extensión de la palabra y fue un hombre santo en toda la extensión de la palabra. El lino fino representa la justicia y las vestiduras sagradas representan lo santo. Por eso la Biblia dice que en Cristo no se halló ninguna maldad en él. No hallaron ninguna maldad en él. Fue un hombre santo en toda la extensión de la palabra y fue un hombre justo en toda la extensión de la palabra. Podemos decir que espiritualmente él estaba vestido de lino fino y su testimonio delante de los hombres era como una vestidura sagrada que tenía. Vamos al versículo 33. Ya les expliqué todo el 32, ahora el 33. Y aquí se pone más interesante, porque sigue hablando de la expiación. Pero lo que se nos dice en este texto 33 nos habla del alcance de la expiación. Mire, ¿qué tan profunda es la expiación, hermanos? ¿Qué tan poderosa es la expiación? Mire hasta dónde cubre. Yo no sé si me estoy explicando realmente en esta tarde, porque estoy hablando cosas muy espirituales. ¿Hasta dónde es suficiente la expiación? Todo lo que abarca,
todo lo que santifica, para todo lo que es vasto, todo lo que implica. Y estoy usando varios términos para abrir el entendimiento, hermanos. ¿Hasta dónde llega la expiación? Aquí se habla todo lo que es cubierto por la obra de expiación. Y la expiación, hermanos, como medio de salvación, es una obra completa y perfecta por todo lo que abarca, que se menciona aquí. Aquí hay varios motivos del por qué la expiación era necesaria. A manera de sombra y de figura, el Espíritu Santo nos está señalando, nos está mostrando el por qué la expiación era necesaria. En este texto, hermanos, hay muchos detalles que son sombra y figura de realidades espirituales, y yo te pido, Espíritu Santo, abre el entendimiento de mis hermanos y mis hermanas para que puedan mirar espiritualmente lo que yo alcanzo a ver en mi espíritu. Vamos a mencionar a manera de lista el por qué la expiación era necesaria. Primero, la expiación era necesaria por causa del santuario. El santuario necesitaba la expiación. Segundo, la expiación era necesaria por el tabernáculo de reunión. Tercero, la expiación era necesaria por el altar. Cuarto, la expiación era necesaria por los sacerdotes, por la vida de los sacerdotes. Y quinto, la expiación era necesaria por todo el pueblo. Así que aquí tenemos por lo menos 5 razones del por qué la expiación es un asunto importante e indispensable dentro del plan o del propósito eterno de redención y de salvación para todos nosotros. Y todo lo que se menciona en el versículo 33, que doy lectura de manera completa, dice: y hará la expiación por el santuario santo, por el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y estas 4 cosas, escuche por favor: santuario, tabernáculo de reunión, el altar, los sacerdotes y todo el pueblo. Todo lo que se menciona en estos 5 aspectos son realidades espirituales que fueron beneficiadas, alcanzadas, santificadas, cubiertas, bendecidas por la obra de expiación hecha en Cristo Jesús. Y yo sé que hasta aquí todavía nos queda bien claro, ¿verdad que no? ¿Qué representa el santuario santo? ¿De qué realidad espiritual me está hablando el santuario santo? ¿De qué realidad espiritual me está hablando el tabernáculo de reunión? ¿De qué realidad espiritual me está hablando los sacerdotes? ¿Y de qué realidad espiritual me está hablando todo el pueblo de la congregación? Mira, hermanos, se da cuenta que con un solo texto podemos meternos profundamente en la palabra y no alcanzaría el tiempo. Pero vamos a mencionarlo de manera rápida. La expiación era necesaria por causa del santuario. Escuche, a lo que se le llama santuario aquí, santuario santo, la frase completa, es lo que también lo conocemos como el lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Sí saben qué es el lugar santísimo? Deben de saberlo porque ya se lo he explicado cuando les expliqué todo el libro de Éxodo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es el lugar santísimo. Y la expiación
tenía que ser hecha por el santuario interno dentro del tabernáculo de reunión. Y este santuario, llamado lugar santísimo, era el lugar de comunión entre Dios y el ser humano. Era el lugar de comunión entre Dios y los sacerdotes, y por ello tenía que ser santificado con sangre de expiación, consagrado con sacrificio de expiación. Pero la pregunta es, espiritualmente, ¿qué representa el santuario santo? ¿Qué realidad espiritual es? ¿Cómo tenemos que discernirlo espiritualmente? Bueno, escucha, el santuario que tenía que ser santificado en expiación, hermanos, es la realidad del espíritu humano de cada uno de nosotros. Este santuario santo espiritualmente es tu espíritu humano, mi espíritu humano, que es el medio de comunión entre Dios y nosotros. Nuestro espíritu humano está representado como santuario santo. Y la expiación en la sangre de Cristo era necesaria para que nuestro espíritu humano fuera santificado. Acuérdense que al comienzo de la lectura yo les hablaba de la contaminación de espíritu. El espíritu se puede contaminar de inmundicia. ¿Cómo se contamina espiritualmente el espíritu humano? En las prácticas de hechicería, en las prácticas de brujería, en las prácticas de magia, adivinación, todas las prácticas demoníacas malignas que puedan existir. Ahí se contamina espiritualmente uno. Y por esa contaminación, por esa inmundicia, hermanos, que había en nosotros, porque quizá nuestros abuelos, tatarabuelos fueron brujos, hechiceros, practicaron hechicería, nahuales, bueno, cuánta cosa maligna. Y nosotros como descendientes venimos arrastrando toda esa maldad, toda esa contaminación, toda esa infección espiritual. Por ello se requería que la expiación fuera algo real, consumado, para que espiritualmente, en lo profundo de nosotros, en nuestro espíritu humano, como santuario santo, donde tenemos la comunión con Dios espiritualmente, de Espíritu Santo a espíritu humano, fuera santificado en la sangre de expiación. Yo no sé si me estoy explicando en este asunto, hermanos. Espero que sí. Pero el santuario santo representa nuestro espíritu humano, porque ahí comienza la realidad espiritual de Dios en nosotros. Es en el espíritu donde comienza la realidad espiritual de Dios en nosotros, donde comienza la vida de Dios en nosotros. Y por ello tenía que ser santificado con la sangre. Espero que me hayas explicado. Segundo, la expiación era necesaria por el tabernáculo de reunión. Y esta es otra realidad. ¿A qué le llama Dios tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión tiene dos aplicaciones. Primero, una personal, individual, pero otra de manera congregacional. La personal tiene que ver con todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu.
Así que de manera personal usted es la realidad del tabernáculo de reunión. De manera personal, espiritual, usted y yo ahora somos la realidad del tabernáculo de reunión. Porque así como Dios habitaba antiguamente en el desierto, en el tabernáculo de reunión, así ahora espiritualmente Dios habita dentro de ti, dentro de mí. Por lo tanto, tú eres la realidad espiritual del tabernáculo de reunión. Yo soy la realidad espiritual del tabernáculo de reunión, pero mi cuerpo, mi ser era inmundo, sucio, pecaminoso, para que Dios entrara en ti y en mí y habitara hoy como una poderosa y gloriosa realidad. Era necesaria la expiación en la muerte y en la sangre de Cristo para que todo nuestro ser fuera limpiado. Entonces el Espíritu Santo descendiera y entrara y quedara en ti como una morada, y tu ser fuera tomado como tabernáculo santo de Dios. Aleluya. Dije tantas cosas, espero que algo se le haya quedado. Tú eres la realidad espiritual del tabernáculo de reunión. Nosotros, de manera congregacional, somos la realidad del tabernáculo de reunión. ¿Para qué servía el tabernáculo de reunión en el desierto? ¿Para qué servía? Para que Dios habitara ahí y para que el pueblo tuviera comunión con Dios. Nosotros somos la realidad del tabernáculo de reunión. Y para que la presencia de Dios ahora esté en nosotros, ¿qué era necesario? La expiación, muerte con sangre, sangre derramada. Número 3, a ver, ayúdenme. ¿Por qué era necesaria la expiación? Número 3, por el altar. Esa es otra realidad espiritual. El altar. Y espiritualmente, ¿qué significa el altar? ¿Qué es el altar? Antiguamente el altar era el lugar de la masacre, era el lugar de los sacrificios. El altar era el lugar de los holocaustos, de la matanza, donde llevaban los animales y los ataban a los 4 cuernos del altar, las 4 extremidades del altar, y ahí sacrificaban a los animales. Así que el altar es figura de aquello que tiene que morir. Hay algo en ti que debe de morir. Hay algo en mí que debe de morir. Se los prediqué apenas el domingo. ¿Qué es lo que debe de morir en nosotros? Esto, mira. El alma. El alma. El alma tiene que experimentar muerte en la cruz. Así como los animalitos tenían que experimentar la muerte en el altar. Y 2 cosas necesarias: muerte y sangre. Era la experiencia del altar. Muerte y sangre. En relación a nosotros, es la muerte del yo. En el poder de la sangre de Cristo. Entonces, cuando morimos en la cruz de Cristo y se nos aplica la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, entonces se cumple la experiencia y la realidad de la expiación en el altar. Entonces el altar representa tu corazón. Representa la realidad del alma. Número 4. Yo quiero terminar ya, hermanos, pero estos textos son muy profundos. Mire que en apariencia uno los lee, no dice nada, no enseña nada, pero mire todo lo profundo, todo lo espiritual. Número 4. La expiación era necesaria por los sacerdotes. Por los sacerdotes. Mire hasta dónde cubría la expiación.
por los sacerdotes. Y esta es otra realidad espiritual. La expiación de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo. Era necesaria la muerte, el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo para que ahora nosotros podamos estar consagrados como un reino de sacerdotes. Eso lo dice Apocalipsis 1:4. A ver, rapidito. Se menciona la sangre. 5, a ver. Mire, era necesaria la expiación. Y Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la expiación. Esa es la expiación. El que me haya lavado con su sangre es la obra de expiación. Y lo hizo no solamente por mi salvación, no solamente por mis pecados. Versículo 6 revela que lo hizo para que ahora yo tenga el nombramiento, el oficio, el ministerio, la distinción, el honor de ser reyes y sacerdotes. Así que para que hoy la iglesia sea nación santa, pueblo escogido, un real sacerdocio, era necesaria la expiación. Sin la expiación, hoy no pudiéramos ministrar en la presencia de Dios. Si la sangre de Cristo, escuche porque es muy serio lo que voy a decir. Si la sangre de Cristo no nos estuviera cubriendo delante de la santidad de Dios, muchos de los que suben en los altares hoy en día ya hubieran caído muertos. Muchos de los que ministran en los altares ya hubieran caído muertos. Si no estuviera de por medio la expiación, si no estuviera de por medio la sangre de Cristo, hermanos, en cualquier actitud, acción pecaminosa que viniéramos y ministráramos, íbamos a caer muertos. ¿Cómo venimos? ¿Cómo nos subimos a los altares? Solo Dios sabe cuántas travesuras, cuántas acciones pecaminosas a veces hacemos en el día, en la semana, en la noche, en la soledad, cuando nadie nos mira, cuando nadie nos está observando. Cuántas cosas y hábitos malignos muchas veces practicamos, hermanos, y nos venimos y nos encaramamos acá y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay una expiación de por medio, la sangre de Cristo tapando, cubriendo nuestros pecados, nuestras maldades, porque para eso fue la expiación. Pero no nos confiemos, porque hay una profecía que dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y hay una profecía que yo he escuchado que es muy repetitiva, muchos siervos de Dios lo han dicho, que estamos en el tiempo donde Dios va a empezar a limpiar la iglesia, a limpiar su casa, y hay una sentencia de que muchos ministros van a caer muertos en el altar. Muchos predicadores, muchos músicos, muchos de los que cantan, de los que ministran, pueden caer muertos en el altar, porque hay un límite para todo. Y de hecho hay videos por ahí de personas, no sé si han visto, yo he visto ya como 2 o 3 casos de personas que están ministrando, hermanos. Unos están predicando y de repente se van para atrás, ya cayeron muertos. Qué impresionante, hermanos. Tenemos que tomar en serio este oficio, lo que somos espiritualmente. A nosotros se nos entregó el sacerdocio, a nosotros se nos entregó el reino. Por eso aquí en esta iglesia siempre va a escuchar que le vamos a exigir la oración, el ayuno y la santa cena. No hay de otra manera.
¿Cuál es la razón? Tenemos que vivir en santificación. ¿Cómo tenían que vivir los reyes y los sacerdotes? Sobre todo los sacerdotes. Tenían que ser santos. Por eso regresémonos a Levítico. La expiación era por los sacerdotes, para que fueran santificados, para que fueran limpios, para que al entrar al lugar santo, al lugar santísimo, no murieran, para que no cayeran muertos. Solamente la expiación los podía cubrir de que no murieran dentro del santuario. Y por último, la quinta realidad de la expiación como una necesidad es para todo el pueblo, toda la congregación, es decir, toda la iglesia, todos los creyentes, para que todos, hermanos, todos los que se arrepienten, aquí entran todos aquellos que vienen arrepentidos, no importa lo pecaminoso que hayan hecho, hayan sido asesinos, sicarios, violadores, secuestradores, no importa, hermanos, hayan sido prostitutas, hayan sido prostitutos, bueno, hayan sido lo peor, si vienen a Cristo perdonados, la obra de expiación los alcanza y los santifica para Dios. Bendito es el nombre del Señor. Para todo aquel que quiera ser limpio, por todo el pueblo de la congregación. Por ello era necesario la expiación. Versículo 34, terminamos. Mire qué poderoso este capítulo. ¿Cómo estamos terminando este capítulo 16? Por último dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año. Mire, antiguamente una vez al año por todos los pecados de Israel. En la antigüedad, ¿cada cuánto tenían que hacer la expiación? Y mire, aunque era una vez al año, era suficiente para perdonar todos los pecados del pueblo. Imagínate, una vez al año, y era suficiente para perdonar todos los pecados. El alcance que tenía la expiación, una vez al año. En el primer pacto, así era, una vez al año. Y era de manera continua, año con año. Año no podía faltar en ningún año que no se hiciera la obra de expiación, porque si en ese año no hacían la obra de expiación, no tenían el perdón de Dios, no tenían el favor de Dios, no tenían la bendición de Dios, no tenían la paz de Dios, no tenían nada de Dios. Estaban expuestos a que la maldición hiciera estrago, estaban expuestos a que los enemigos vinieran y los llevaran cautivos y los destruyeran. Ahora en el nuevo pacto, hermanos, la obra de expiación es más completa, más perfecta. Porque ahora en el nuevo pacto, para nosotros, la expiación fue hecha una sola vez. Y una sola vez es suficiente para perdonar legalmente para siempre a todos los que estamos en Cristo Jesús y permanecemos en Cristo Jesús. Nuestros pecados son perdonados legalmente para siempre con una sola ofrenda de expiación. Hebreos 10, 14. Terminamos. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, este es el alcance de la expiación. Porque con una sola ofrenda, antes era una vez al año, cada año, cada año, cada año, cada año. Hoy, una sola vez. Una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre. ¿A quién? ¿Quiénes son los santificados? Todos nosotros. Así que no le debes nada al diablo. Si tú estás en Cristo, tú ya estás perdonado, tú ya estás santificado, ya estás limpio, ya fue hecha la obra. Para Dios ya somos perfectos, para el hombre no. El hombre nos va a seguir señalando, el hombre nos va a seguir criticando. Mira que esto y que lo otro y que lo... ¿Sabe qué es lo más sabio que podemos hacer si estamos recibiendo señalamientos y críticas del ser humano? Vamos a guardar nuestro testimonio. Vamos a ser sabios. Vamos a ser entendidos. Aprendamos a vivir a la altura de lo que somos. Por ser santificados hay cosas que yo ya no puedo hacer como los demás. Por ser santificado hay hábitos que ya no puedo hacer como todo mundo los hace. Por ser santificado tendré que dejar de hacer cosas que antes yo hacía y me gustaban hacerlas. Y cuando yo empiezo a caminar con esta convicción, con este discernimiento de que ya soy santificado y ya no puedo vivir como antes vivía, entonces, hermanos, yo evito que me estén siempre. Y mira lo que hizo, y mira lo que hace, y mira cómo vive, y mira lo que habla, y mira cómo viste, y mira esto, y mira lo otro. Ahí entra la sabiduría, el discernimiento de vivir conforme a lo que recibimos. Póngase en pie, por favor.